En este video vamos a ver la prueba de McNemar. Como ya habíamos visto en videos anteriores explicando esta tabla, esta prueba es para variables categóricas y bueno, ¿cuándo podemos utilizarla? Justo para contrastar, comparar una variable categórica versus una variable categórica, pero aquí la diferencia a comparación, por ejemplo, con la prueba de chi cuadrada de Pearson y la prueba exacta de Fisher es que aquí vamos a tener grupos relacionados o emparejados. ¿A qué se refiere esto? A que se realizan mediciones repetidas en un mismo individuo o se tiene un control para cada paciente. Entonces, ya habiendo explicado en qué casos o cuándo podemos utilizar la prueba de McNemar, vamos a comenzar con un ejemplo. Tenemos un estudio en el que participan 20 pacientes con cólico nefrítico. Todos ellos han sido tratados en un episodio de cólico, en un primer momento con el medicamento A y en otro episodio con el medicamento B. Lo que queremos es conocer qué tratamiento es más eficaz y se compara la porción de pacientes en los que se controló el dolor con el tratamiento A pero no con el tratamiento B o viceversa, es decir, los que se controló el dolor con el tratamiento B pero no con el A. Siguiendo bajo esta misma línea de las tablas cruzadas o tablas de contingencia 2×2, veíamos entonces la diferencia que tenemos con la prueba de McNemar es que si bien hay un contraste o una comparación entre dos variables categóricas, en este caso tenemos dos variables, la variable de respuesta al tratamiento A y la del tratamiento B, que a su vez dividen en dos posibilidades, ya sea que el tratamiento A tenga éxito, es decir, que se vea la respuesta de quitar el dolor, o que tenga fracaso. Así lo mismo para el tratamiento B. La diferencia, y lo vuelvo a recalcar y a mencionar, es que aquí vamos a tener ya sea mediciones repetidas porque tenemos grupos relacionados o tenemos un control para cada paciente. Entonces, bajo este escenario, bajo este estudio en concreto, vamos a tener una serie de posibilidades en cuanto a los resultados o hallazgos que obtengamos. Vamos a poder tener pacientes en los que se obtuvo éxito con ambos medicamentos, es decir, que tanto el tratamiento A como el tratamiento B hicieron que se les quitara el dolor. Por el contrario, vamos a poder tener pacientes en los que no mejoraron con ninguno de los dos medicamentos. Tercera posibilidad, pacientes en los que se controló el dolor con el tratamiento A pero no con el tratamiento B. Y la última opción es que por el contrario, viceversa, sí les funcionó el tratamiento B pero no el tratamiento A. Evidentemente, de todas estas posibilidades, a nosotros la intención, el querer conocer si es que hay diferencias, si es que el tratamiento A es mejor que el B o el B es mejor que el A en cuanto a la proporción de resultados positivos que se tiene, pues de todas estas 4 posibilidades únicamente nos vamos a quedar con 2, que serían los pacientes en los que se controló el dolor con el tratamiento A pero no con el tratamiento B y viceversa. Es decir, que esta prueba nos estaría manejando una hipótesis de dos colas, porque utiliza o sigue una distribución binomial, es decir, hay dos posibilidades. Al iniciar cualquier estudio, al querernos plantearnos alguna pregunta de investigación, pues debemos de formular una hipótesis. En este caso, la hipótesis nula del estudio es que la proporción de resultados positivos entre ambos tratamientos es igual y cualquier diferencia observada se deba al azar. Mientras, entonces, que la hipótesis alternativa es que nos va a decir que sí hay diferencias.
Entonces, me gustaría suponer hasta este punto que ya logras reconocer o identificar cuándo utilizar la prueba exacta de Fisher, la prueba de chi cuadrada de Pearson y en este caso que estamos viendo la prueba de McNemar. Recuerda que aquí ya no tenemos grupos independientes, sino que se trata de un solo grupo de pacientes que se han realizado dos mediciones repetidas bajo este ejemplo. Es decir, que cada paciente es su propio control. A este diseño también se le dice que son emparejados o relacionados o medidas repetidas. Bueno, vamos a dar inicio con la explicación de cómo ejecutar la prueba de McNemar en SPSS. A diferencia de otros videos en los que te explico las pruebas estadísticas a partir de bases de datos que yo ya tengo, que son elaboradas y que únicamente te enseño cómo ejecutar la prueba, vamos a iniciar haciendo nuestra propia base de datos, aprovechando que únicamente tenemos 20 pacientes. Entonces, abre tu programa de SPSS nuevo, guárdalo y vete a la pestaña de vista de variables. Ingresa 3 variables, sería paciente, tratamiento A y tratamiento B. Para estas dos últimas variables, selecciona donde dice la columna de valores y te va a abrir esta ventana que ya habíamos visto en un video de cómo asignar etiquetas de valor. Entonces ingresa donde dice valor, el valor que quieres que quede codificado, en este caso va a ser 1 y va a significar éxito. Selecciona añadir y después hacemos lo mismo para fracaso. 0 va a ser igual a fracaso y damos clic en aceptar. Posteriormente, regrésate a la pestaña de vista de datos y ve ingresando los valores así como yo los tengo en esta primera captura de pantalla. Vas a ir agregando ceros y unos y para ver o visualizar cómo es que fueron quedando o qué significa el 0 y 1, pues puedes seleccionar el icono de etiquetas de valor y así se vería en la segunda captura de pantalla que te dejo aquí. Entonces, ahora sí, para ejecutar la prueba de McNemar en SPSS ya teniendo nuestra base de datos, tenemos dos rutas, dos posibilidades para ejecutar la prueba. Veamos la primera. Ya sea que des clic en analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, como te comenté en otros videos, hay algunas versiones donde dice tablas cruzadas. Entonces identifica nada más qué versión tienes y te aparece tablas de contingencia o cruzadas. Te sale la siguiente ventana que aparece del lado derecho de tu pantalla, las variables en el recuadro izquierdo y entonces nada más pasa con las flechas las dos variables que nos interesan, que es tratamiento A y tratamiento B. Posteriormente da clic en estadísticos y te va a salir la siguiente ventana. Localiza en la parte de en medio casi que dice McNemar. Entonces selecciona esta casilla y da clic en continuar. Inmediatamente nos aparece en la hoja de Visor los resultados con el encabezado de tablas de contingencia. Y como puedes observar, aunque hay 40 resultados, pues únicamente nos aparecen 20 porque hay medidas repetidas. Se calcula el valor de P y como habíamos visto al inicio, al seguir una distribución binomial, es decir, a dos colas, por eso es que la significancia donde dice prueba de McNemar dice bilateral. El valor de la significancia, el valor de P, nos sale de 0.021, es estadísticamente significativo, puede haber evidencia para rechazar la hipótesis nula y podríamos decir que sí hay una diferencia en la eficacia de ambos medicamentos. ¿Cuál resulta ser mejor en términos de eficacia? Bueno, ahí utilizamos la segunda tabla, la tabla cruzada, porque habíamos dicho que únicamente de las 4 posibilidades nos íbamos a fijar en 2. En este caso es el tratamiento B, ya que hubo una mayor porción de pacientes en los que se controló el dolor, es decir, que tuvo como respuesta el éxito.
con el tratamiento B, pero no con el tratamiento A. Sin embargo, pues varió en muy poquito, como podemos ver. ¿Podemos responder la pregunta ¿qué tanto es mejor uno del otro? No, simplemente si hay diferencia y no. ¿Y cuál resultó ser el mejor en términos de resultados positivos que tuvo? Para la segunda forma de ejecutar la prueba es que des clic en analizar pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos y des clic en dos muestras relacionadas. Te va a salir la siguiente ventana, pruebas para dos muestras relacionadas. Seleccionas tus dos variables, tratamiento A y tratamiento B, y en tipo de prueba da clic en la casilla de McNemar y finalmente aceptar. El formato, la manera en cómo te arroja los resultados es muy similar, sin embargo el valor de P es igual, de 0.021.